En días recientes, la Secretaría de Energía ha dado cuenta de planes de usar etanol en las gasolinas de México, cosa que está limitada por una norma oficial, la NOM 16, que restringe o prohíbe su uso en zonas metropolitanas como el Valle de México por la posibilidad de generar ozono, aunque se evalúan cambios para permitir mayores mezclas y reducir costos. Vamos a hablar de ello con Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC y especialista en temas del sector energético. Querido Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pascal, qué gusto platicar contigo nuevamente. Danos los antecedentes. ¿Cuándo comenzó esta intención de incrementar el porcentaje de etanol en las gasolinas en México? Pues mira, cayó en nuestro radar desde el mes de febrero, cuando se estaba hablando de esta asociación con Petrobras. La idea en ese momento era que Petrobras nos iba a ayudar o iba a ayudar a Pemex a la exploración en aguas profundas y tratar de encontrar más prospectos petroleros de una alicaída producción que tiene Pemex. Y ahí en las letras chiquitas se hablaba de un intercambio para que México a través de Pemex comprara más etanol. Al final vimos en el mes de junio que se terminó en un acuerdo no vinculante que prácticamente no obligaba a nadie a hacer nada en firme. Sin embargo, esto viene en el último mes, cuando se está haciendo esta revisión de la NOM 016 calidad de los combustibles, donde se ven cosas de la calidad del gas natural, de las gasolinas, del diésel, y ahí en un apartado pequeño se está hablando de la posibilidad de incrementar de 5.8 a 10% un mezclado de las gasolinas con el etanol. Es muy importante decir, Pascal, de que el etanol no es como tal un combustible, es un oxigenante. Ahí lo que le da es un mayor poder calorífico y como muy bien apuntabas, cuando llega la combustión de la mayoría de los autos de combustión interna, pues va generando esos precursores de ozono. Esto es algo que ya incluso sabe la presidenta Claudia Sheinbaum en su paso por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Al menos sus funcionarios lo conocían de buena manera, esos efectos adversos. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de costos? ¿Por qué se está proponiendo la posibilidad de incrementar del 5.8 al 10% el porcentaje de etanol en las gasolinas? Principalmente por dos razones. La primera creo que es la peor, que es que hay un muy mal entendimiento de que el etanol es positivo para el medio ambiente y la transición energética. Este no es el caso ahorita que como te lo platico, con la generación del ozono. La segunda es que efectivamente mucho de lo que ha prometido principalmente el US Grain Council de Estados Unidos y también la industria de etanol de Brasil es que reduce costos. Lo que no le dicen al público, ni tampoco yo creo que a la Secretaría de Energía, es que el etanol también tiene un poder calorífico más alto, lo que significa que cuando tú típicamente vas teniendo un tanque de gasolina a la semana, por dar un ejemplo, esa vez lo quemarías el mismo tanque en 5 días. Vas a tener más potencia, pero te lo vas a consumir más rápido. Obviamente, esto cuando lo pones durante una semana una vez al año, o sea, estamos hablando de un incremento de más del 20%. Obviamente vas a estar quemando gasolina mucho más rápido, con lo cual lo que podrías bajar de emisiones lo aumentas. Y el tercero es un poco más coyuntural, Pascal, que tiene que ver con el tema del Tratado de Libre Comercio. Apenas la semana pasada, la presidenta Sheinbaum celebraba de hablar justamente esta nueva o mayor cuota de exportación de azúcar, lo celebraba en la mañanera, y en una línea literalmente de su conferencia hablaba de que se estaba negociando a cambio abrir el mercado del etanol. Obviamente aquí, Pascal, hay que también hablar de los costos. Esto no beneficia ni a Pemex, ni al consumidor, ni tampoco al erario. Aquí hay que entender de que estas adaptaciones para meter este 10%, a Pemex le representa entre 6,000 y 8,000 millones de dólares en sus instalaciones, tanques, líneas de proceso, todo. E incluso a los gasolineros, a los cerca de 13,000 gasolineras, tienen que poner sus tanques y bombas especiales. Y no hablar ni siquiera del gran flota vehicular mexicana, el cual o cerca del 85% no es susceptible de tomar esos niveles de etanol. Simplemente le sería quemando las bombas y las gomas de sus autos, de sus carros. Ya, el etanol, recuérdanos, ¿se produce a partir de maíz?
Se produce de varios granos. Los principales que se conocen son principalmente el de maíz, que es el de Estados Unidos, el del azúcar, que es el brasileño, Ujú. y en Tamaulipas estaban empujando un poco más el de sorgo. Y ahí es donde viene un poco también de un tema también coyuntural, Pascal. En las últimas semanas hemos visto estas refinerías pirata, hechizas, que Ujú. hemos visto ahí en Cadereyta, que los hemos visto en Reynosa, y antes, hace algunos años, los habíamos visto en Tabasco y Veracruz. Sí. Es muy importante mencionar que esas refinerías, yo digo que son de las versiones de esteroides del juego de química de Mi Alegría, pues simplemente nos lleva a combustibles intermedios, no tienen la calidad comercial para poderlo vender ahí en alguna gasolinera o en alguna covachita al lado de la carretera. Ujú. Requieren un oxigenante y ahí hemos detectado, por desgracia, Pascal, que este etanol se ha venido ya comercializando en México relacionado a este combustible adulterado y robado. Ya, entonces el segundo punto que mencionabas que puede reducir costos, reduciría costos para quién, no para el consumidor, ¿verdad? No, y eso es ahí donde viene un poco la trampa, porque muchos han hablado de que esto podría ayudar al consumidor mexicano, pero en realidad no tenemos las economías de escala en el campo mexicano para poder competir con todos los subsidios que ocurren en Iowa, principalmente Ajá. en Estados Unidos, o toda la industria brasileña. Incluso hace algunos meses el presidente Trump presionaba a Lula da Silva, al presidente brasileño, para que también pudieran meter su etanol de azúcar en el mercado brasileño. Y ellos dijeron, aquí no, nosotros no vamos, los cariocas simplemente rechazaron esta idea. Ujú. Y hay que entender que en toda esta guerra comercial que ha hecho Estados Unidos, principalmente con China, pues tienen demasiado maíz, demasiados granos que Ujú. no logran colocarlos en ningún lado. Ya, ahora hay un tema, bueno, ya lo tocaste, pero es un ángulo adicional, que si una gasolina con niveles de etanol de 10% se introdujera en zonas metropolitanas como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, podría ser desastroso por la cantidad de ozono que se generaría. Es correcto, eso es muy importante, porque incluso gente, por ejemplo, como Gabriel Cuadri lo ha hablado durante varios años, y hemos tenido justamente esos problemas de que una mayor cantidad de alcohol, porque eso a final de cuentas el etanol es alcohol, va generando estos problemas en la combustión, y viviríamos algo muy cercano, Pascal, seguramente los que ya tenemos algunas canas recordamos la década de los 80s y principios de los 90s, cuando teníamos estas grandes crisis de smog. Los Ujú. pajaritos muertos no es un sueño lejano, es una Sí. anécdota que otra vez podríamos tener con este etanol si se comercializara a esa escala. Bueno, pues hay que estar atentos. ¿Cuándo se llevaría a cabo el cambio en la norma oficial? Ahorita justamente, de hecho en estas semanas, y lleva ya desde la semana pasada la Secretaría de Energía reuniéndose con diferentes grupos, ya se reunió con la Canacar, que son los de autotransporte, Sí. se ha reunido también con los gasolineros, obviamente aquí la razón, la importancia y el peso que tiene Pemex en la conversación, el cual no va a ganar nada, porque las importaciones que tiene de gasolina o de diésel, ahora estaría importando otro oxigenante simplemente para ello. Y esto ya ni siquiera para hablar del sinsentido de los avances de trazabilidad y de electromovilidad que impulsa también la Secretaría de Energía, Pascal. Bueno, pues estamos atentos a todo ello. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Al contrario, Pascal, un gusto platicar contigo y con toda tu audiencia. Gracias, Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC, especialista en temas del sector energético.